Faltaba el iniciar. Yo miraba el signo rojo. Bueno, entonces, drenaje. Muy bien, último práctico de la cursada. Cuando hablamos de drenaje, nos referimos a el conjunto de conceptos, teorías, prácticas y que tenemos que desarrollar de manera tal de prevenir los excesos hídricos en el suelo cuando se hubieran generado y, en todo caso, de controlarlos. Dijimos que había efectos directos e indirectos. Los directos son los asociados a la disponibilidad o a la disminución de la disponibilidad de oxígeno para los cultivos. Cada cultivo vamos a ver que tiene una tolerancia en número de días a el anegamiento. Y obviamente esto primero afectaría su supervivencia y luego lo que haría es lo primero que haría es afectar su producción y luego su supervivencia. O sea, primero vamos a tener una disminución de producción y luego de supervivencia. Obviamente esto no es una cosa binaria, sino que en el medio se van generando algunas circunstancias como la que vamos a ver ahora cuando hablamos de efectos indirectos, que tenemos un primer inconveniente, que es una limitación al tránsito vehicular, pero en cuanto al suelo, se empiezan por falta de un drenaje adecuado a generar fenómenos de salinización y solidificación en el suelo que crean condiciones favorables para la manifestación de enfermedades y a la vez para la alteración de la disponibilidad de nutrientes. No hay que olvidarse que nosotros siempre que regamos con una solución acuosa. Entonces, si yo riego con una solución acuosa, eso de alguna manera lleva implícito lo que estoy diciendo, que voy a tener un contenido de sales determinados. Y ese contenido de sales determinado, en tanto y en cuanto no sean drenados adecuadamente, van a generar una acumulación que, por menor que sea, en el largo plazo trae un problema. Por eso acá es muy importante volver a ese práctico de calidad de agua de riego en el cual nosotros habíamos desarrollado este concepto de fracción de lixiviación y de requisito de lixiviación. La fracción de lixiviación era la que mantenía un equilibrio salino en el suelo y el requisito de lixiviación era el que mantenía un equilibrio salino acorde, en el suelo obviamente, acorde a un potencial de rendimiento del cultivo. Entonces yo me fijaba, por ejemplo, para un cultivo un 70% de potencial de rendimiento a lograr, y decía, bueno, ¿qué salinidad tolera en el suelo ese cultivo? Tal. Bueno, entonces yo generaba un requisito de lixiviación que pueda satisfacer esa circunstancia. Bueno, entonces acá de lo que estamos hablando es que si yo tengo un sistema de drenaje, o no lo tengo, digamos, porque el drenaje puede ser un drenaje natural o artificial. Hay suelos que naturalmente son bien drenados y hay suelos que por distintas circunstancias no tienen un drenaje apropiado. Entonces yo tengo que generar ese sistema de drenaje para permitir ese flujo de agua que haga que no tenga un aumento de la altura de la napa freática y que pueda seguir generando esas condiciones de lavado del suelo que estoy buscando, ¿no? Bueno, ¿dónde se generan estos problemas de drenaje? Y pueden generarse tanto en zonas húmedas como en zonas áridas. Entonces, en zonas húmedas es más fácil imaginarse algunos excesos hídricos que pueda tener y que por su magnitud no puedan ser evacuados correctamente y me generen ese problema de drenaje. Y bueno, y después puede ser en zonas áridas, que obviamente va a estar vinculado con cuestiones relacionadas con el equipo de riego que emplee. Y bueno, y tengo que ver ahí entonces, nuevamente vuelvo a eso que después redondeamos mejor en relación a agua, suelo, planta, atmósfera, cuando nacía todo con una lámina neta, que era la que satisfacía los requerimientos del cultivo en la profundidad radicular, pero que decía, bueno, yo por eficiencia de aplicación aplico la lámina bruta, o por requisito de lixiviación aplico la lámina a aplicar según el requisito de lixiviación. Entonces hacía a partir de la lámina neta un cálculo hacia la lámina bruta por la eficiencia de aplicación, o a partir del requisito de lixiviación otro valor que era la lámina a aplicar según requisito de lixiviación, y aplicaba la mayor de las dos. Por supuesto que todo dentro de determinados límites, porque habíamos dicho que para determinados cultivos muy exigentes en cuanto a valores bajos de salinidad en el suelo, si el agua no es de buena calidad, puede implicarme eso, la necesidad de
láminas a aplicar según el requisito de lixiviación tan grandes que, bueno, para poder satisfacer ese requerimiento, estoy aplicando una cantidad de agua enorme en el suelo que por ahí me trae como contraparte y sin estar deseándolo un aumento de la freática. Con lo cual, un poco en este práctico de drenaje es como que uno va juntando todos esos conceptos que vimos y tiene que buscar un equilibrio entre todos ellos. Bueno, si vamos a hablar de drenaje, veamos primero un poco cuáles son las causas que originan el problema. Entonces, cuando uno dice las causas que originan el problema, bueno, ¿de qué problema estamos hablando? Y bueno, ¿yo qué tengo? O una inundación y saturación de la capa arable, en cuyo caso estoy hablando del agua en superficie ya directamente, ¿no? O, disculpen este término de capa arable, porque es una clasificación muy antigua, y uno dice, ¿de qué capa arable me hablan? Si yo no, ya no uso un arado. Debo decirles que el sábado, volviendo de Salta, o sea que hice 1.700 kilómetros de ruta, porque venía del norte de Salta, vi campos labrados como hace muchos años no veo. Hace mucho tiempo que no veo tanto, parecía un retorno al pasado, ¿no? De hectáreas y hectáreas que uno lo miraba y decía, ¿qué pasó acá? Bueno, hicieron labranza. La verdad que hacía muchos años que no veía, pero muchos, ¿no? Que no veía tantas hectáreas que hubieran tenido esta labranza, y de hecho fui a Salta por una ruta y volví por otra, así que siempre hago lo mismo para poder disfrutar del viaje viendo distintos panoramas de la Argentina, y bueno, la verdad que me encontré con muchísimo, así que lo de capa arable había caído en desuso y el sábado me encontré con una parte de Santa Fe con una cantidad de labranza gigantesca, pero bueno. Entonces dijimos que es por inundación o saturación de la capa arable o por elevación de la capa freática. Serían dos situaciones que se pueden dar. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del problema? Bueno, yo puedo tener un desborde de ríos y arroyos, son cosas que no tienen que ver conmigo, son externas, pero finalmente volvemos a que yo estaba como parte de una cuenca, y dentro de la cuenca de la cual formo parte, tengo un desborde de un río y de un arroyo y recibo eso, y por ahí tengo poco para hacer. También puedo tener un aporte de escurrimiento desde la periferia del campo. Acuérdense, voy de vuelta a lo mismo. Yo soy parte de una cuenca y tengo un escurrimiento que vino desde un campo que está aguas arriba y me generó ese exceso de agua en el establecimiento. Puedo tener ruptura de bordos de defensa. Bueno, en los lugares donde se hacen todos estos bordos para contener el agua y conducirla de alguna manera, esos bordos siempre tienen una capacidad de contención de agua. En cuanto el agua pasa por encima de ellos, es lo mismo que cuando el agua si el agua pasara por encima de una presa. Uno dice, ¿cuándo la presa colapsa? Cuando el agua le pasa por arriba. Afortunadamente pasa poco, hace unos años hubo uno en España que ocurrió eso, que originó un desastre, ¿no? Entonces serían fuentes externas que pueden generarme que se inunde o que se sature, llamémosle la profundidad útil del suelo. Bueno, entre las causas internas, bueno, puedo tener una precipitación no escurrida ni percolada. Vuelvo a la anteúltima diapositiva de riego localizado, donde hablaba de planificación, donde uno por ahí dice, bueno, ese exceso de precipitación que puedo tener, que digo exceso porque es más de lo que va a almacenar mi zona radicular, pero yo sé que ocurre, porque yo miro la serie estadística y sé que tengo ese exceso hídrico. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese exceso hídrico? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, eso que no fue escurrido ni percolado apropiadamente, pues por ahí puede estar incidiendo negativamente. Bueno, el caso de escurrimiento de cola de surcos y melgas, acuérdense de lo que vimos en el práctico de riego superficial, y en el práctico de riego superficial vimos ese ejemplo de Orán y veíamos unos surcos regados con un exceso de agua gigantesco. Justamente yendo al norte esta semana me pasó de pasar por Fernández, Santiago del Estero, y en Fernández ver un río por melgas, que estaban muy bien dibujadas las melgas, muy, muy bonito, todo muy, muy, muy pintoresco, pero que se habían desbordado. O sea, todo bien, pero alguien tenía que cortar el río y no lo cortó. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Se desbordaron. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, hay un exceso de agua, entonces cuando uno al final dice, bueno, ¿y esta melga cuánto agua le aplicaron? No tengo idea, porque yo lo vi desbordado eso, ¿no? Esa fue la circunstancia. Bueno, después otra cosa que pasa, ruptura de canales. Así que esas serían circunstancias que pueden hacer que se inunde y sature
ni profundidad de suelo. Después, bueno, así como cosa externa que hace generar una elevación de la napa freática, bueno, escurrimientos subterráneos potentes cercanos a la superficie. Estamos hablando cuando nosotros presentamos en el primer práctico ese dibujo ese esquema de Philippe Bedient, del libro que yo les mencionaba, que era tan bueno en cuanto a sus esquemas. Bueno, tenía estas entradas y salidas al sistema y tenía escurrimientos subsuperficiales. Esos escurrimientos subsuperficiales o subterráneos puede hacer que en algún momento esa freática llega hasta un punto ya incompatible con la producción de determinados cultivos, ¿no? Y también hay algunos obstáculos. Por ejemplo, si uno mira en el norte de Salta está la Ruta Nacional 34, que va hasta Tartagal, y esa Ruta Nacional 34 no tiene la cantidad de alcantarillas que debería tener. Entonces, cuando llueve mucho, la ruta termina siendo como una barrera a la entrada al drenaje del agua hacia el este, y termina habiendo un aumento de la napa freática que, bueno, que llega a comprometer a los cultivos. Si el año es más bien seco y en la alta cuenca llovió, ese aumento de la freática por ahí sirve para regar los cultivos, para tener una condición menos húmeda, y si el año ya es muy húmedo pasa a ser un problema y trae, de hecho, ese problema del tránsito de las maquinarias que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y es que la freática está tan cerca que ya no se puede ni transitar. Bueno, bueno, dentro de las cuestiones internas volvemos al tema de la precipitación. Precipitación dentro del establecimiento, una precipitación muy, muy, muy grande que, bueno, finalmente percola, pero bueno, finalmente me hace ascender la freática porque, bueno, la cantidad de agua es muy importante. Y, bueno, acá tiene que ver el tema, menciono también la filtración de la red de canales, todos elementos que van a hacer que se eleve esa freática. Entonces acá tenemos una variedad de problemas de circunstancias que pueden originar problemas de drenaje. Entonces dijimos que básicamente voy a tener dos cuestiones, o que directamente va a la profundidad de raíces, o que me eleva la freática y que yo en el correr del tiempo voy viendo que esa freática está lo suficientemente cerca de la cota del terreno como para generarme algún inconveniente. Por supuesto que hay que tener presente, ahora lo vamos a ver cuando veamos que son isobatas, que son isoipsas, que claro, yo tengo un nivel freático, pero ese nivel freático va a tener distintas profundidades según el punto del terreno en el que me encuentro. Entonces, por ahí un campo puede ser que mayoritariamente tenga un problema de drenaje y en las lomas no, o viceversa. Y esto tenemos que ver. Bueno, ¿qué obstáculos puedo tener acá? Bueno, acá hay una tabla de vuelta con obstáculos que más o menos ustedes se los voy a dejar para que puedan leer después, pero todo lo que tenga que ver con, yo tengo por ejemplo, una deficiente conservación de la red de drenaje es algo que se ve muchísimo. Como que en muchos lugares uno se encuentra que la red de drenaje no fue mantenida como debía haber sido realizado, entonces lo que voy a tener es que se empiezan a colmatar, y al ir colmatándose ya no bajan la red, ya no bajan la freática como la deberían bajar. Entonces, ¿qué voy teniendo? Un aumento sistemático de la napa freática, con lo cual los abajenios, que son los que están más abajo en el distrito de riego, por ejemplo, son los primeros en verse afectados. Bueno, los problemas más usuales son los problemas de inundación y anegamiento de las zonas húmedas. Lo más común en las zonas húmedas es que tenga problemas de inundación y anegamiento cuando tengo exceso de precipitaciones o obstáculos al flujo hídrico. Por eso en muchas zonas del país donde se habla de hacer canales y mantenerlos, lo que se busca es, dado que yo sé que voy a tener excesos hídricos y teniendo poca pendiente, por lo tanto una dificultad a la circulación por un lado, una dificultad a la circulación del agua, y por otro lado, esa circulación de agua lenta también lo que hace es evitar erosión, ¿no es cierto? Pero bueno, concretamente, si yo no genero una red que permita que esos obstáculos al flujo hídrico sean removidos, al final del día lo que tengo es esa freática cada vez más cerca. Pasemos a zonas áridas.
Bueno, en zonas áridas, evidentemente, si yo no tengo un régimen pluviométrico que me pueda generar un inconveniente para elevar la freática, es muy probable que lo tenga por la ineficiencia de los sistemas de riego, que yo riegue de manera poco eficiente y que al regar con cierto descontrol, que en general en los lugares donde es muy común ver lugares con riego superficial manejado con cierto descontrol, y no tanto en lugares donde hay riego presurizado, y básicamente porque en riego presurizado, como dijimos que la gran mayoría de los sistemas de riego presurizado son con sistemas de bombeo, como el bombeo funciona ya sea con energía eléctrica o con combustible, uno de las dos, como la energía eléctrica y el combustible, hay que pagarlo, entonces ahí el derroche es menor. Por ahí puede haber una falta de formación de recursos humanos que no lo hagan del todo bien. Pero como ahí hay que pagarlo, entonces no da lo mismo dejar la compuerta de riego abierta o no dejarla abierta. Y al final se termina viendo, ¿no? Que el hecho de tener eh, el pago a realizar de la energía eléctrica o del gasoil hace que por ahí se maneje con más cuidado el agua, ¿no? Bueno, por supuesto que también aquí lo habíamos mencionado y de hecho cuando recién vimos en el comienzo de la segunda parte del práctico de riego localizado, hablé de la filtración en la conducción de agua. Le mostré ese canal revestido y uno puede decir, bueno, uno está revestido con hormigón, que es una cosa muy cara, pero otro está revestido con polietileno, que es una cosa mucho más accesible y que me evita toda la filtración de agua. Acuérdense cuando vimos recursos hídricos superficiales y subterráneos o cuando lo vimos en canales, que yo les mencionaba que el canal no revestido desde Chuele hasta San Antonio Este perdía el 66% del agua que conducía. ¿Por qué? Y por infiltración y evaporación, pero por infiltración de gran porcentaje. Entonces, muchas redes de conducción de agua lo que hacen es aportar agua a la freática que termina trayendo esos problemas de drenaje por temas de infiltración, con lo cual uno vuelve a ver acá cuando dice cuán importante es la infraestructura, es básica la infraestructura. Sin infraestructura es muy, muy poco posible conseguir un progreso importante, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se hacen los estudios de la dinámica freática? Pues yo quiero hacer todo un estudio de la dinámica freática para ver después qué tengo que drenar, porque si no hago una dinámica de eso, ¿cómo lo puedo conocer? Entonces, lo puedo hacer en un área o lo puedo hacer temporal, o una combinación de ellos, vamos a ver ahora. Bueno, ambas requieren conocer la profundidad del nivel freático, entonces yo voy a tener que hacer mediciones concretamente del nivel estático del agua. Y uno dice, pero ¿cómo del nivel estático del agua? ¿Qué es esto? Claro, acuérdense que, porque acá hay que juntar lo siguiente. Uno dice, pero como nosotros no vimos el nivel freático, el nivel estático del agua freática, ¿no lo vimos eso cuando vimos perforaciones? Yo digo, sí, claro, lo vimos cuando vimos perforaciones y cuando veíamos acuíferos libres. Y nosotros decíamos que tenía un nivel freático que al final, ¿qué era? Un nivel que estaba en equilibrio con la atmósfera porque tenía piso, pero no tenía techo. Y ahora voy a hacer una aclaración sobre ese tema que me parece que quedó pendiente. Y en definitiva, entonces acá es como que me junto con uno y dice, medio que estamos hablando de lo mismo, del agua subterránea que, por ejemplo, yo extraigo con un molino, es la misma que en otro punto me está perturbando una parte del campo y que me hace generar un drenaje. Y sí, porque es la freática. Entonces yo estos pozos que voy a tener para poder observar la profundidad freática pueden ser pozos construidos para hacer eso, o sea, freatímetros, o puede ser inclusive que las perforaciones que tengo existentes en el campo, yo me dé manía para poner algún mecanismo que mida la profundidad freática y que esa profundidad freática que la mido en una perforación con la cual saco agua para riego. Pero en definitiva yo lo que quiero ver es a qué profundidad está la freática, entonces puedo hacerlo desde un pozo construido a ese efecto o desde un pozo existente. Por supuesto que si tengo un aljibe es la más fácil. Uno mira el aljibe y dice, ¿a qué profundidad está el agua? 4 metros. Bueno, esa es la altura de la freática. Esa es la profundidad a la que está la freática, 4 metros. Y acá quiero hacer un punto respecto de perforaciones, nivel estático y nivel dinámico.
Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos básicamente 3 tipos de perforaciones. Las que hacíamos en acuíferos libres y las que hacíamos en acuíferos confinados y semiconfinados. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Bien. El acuífero libre tenía piso y no tenía techo. Y el acuífero confinado y semiconfinado tenía piso y tenía techo. ¿Seguimos bien? Sí. Bien. Vamos al acuífero libre. El acuífero libre era un acuífero en el que yo hacía una perforación hasta el piso del acuífero, ponía toda una tubería perforada y generaba, cuando empezaba a bombear, un cono de depresión. Generaba un cono de depresión. Y yo decía que desde el piso del acuífero hasta el nivel estático, esa altura la llamaba potencia del acuífero. Y yo podía o meterme a hacer los cálculos con la ley de Dupuy o decir, mira, yo de esta altura voy a tratar de que el nivel dinámico, o sea, el nivel al que va a bajar el agua cuando empiece a bombear, no baje más allá del 66% de la potencia del acuífero. Concretamente, tengo una potencia de 10 metros, yo bombeo hasta que bajo esos 6,6 metros, no más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Me voy al otro extremo ahora. Tengo un acuífero confinado. Si yo tengo un acuífero confinado, yo tengo un piso y un techo que no son acuitardos, son acuicludos. Un acuicludo es un manto que no permite la conexión de lo que tengo en el medio, de lo que tengo respecto del estrato superior o inferior. Entonces, el acuicludo me deja todo un estrato en el que no hay posibilidad de que eso se comunique ni con lo que está arriba ni con lo que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces yo construyo una perforación y construyo hasta que llego al techo. Cuando llego al techo te digo, bueno, de acá hasta que llegue al piso del acuífero, en toda esta altura vos vas a poner filtros. Yo después voy a poner una bomba que había dicho, mira, yo esa bomba la quiero poner 2 metros arriba del techo porque no quiero que la bomba se me meta en la zona de filtros para que no lo rompe, para que no funcione y por una cuestión de flujo, de ingreso de agua hacia la bomba, que si tiene un motor eléctrico yo creo que el agua suba por el costado del motor, se meta en la bomba y llegue a la superficie pero refrigerando el motor. Y después me voy a tomar respecto de la rejilla, quiero 2 metros más de agua, cosa que si varía la cantidad de agua que tiene ese acuífero, que se alimenta, vaya a saber dónde, porque es un acuífero confinado, o sea que yo estoy perforando acá, pero el acuífero se alimenta en una zona de recarga posiblemente muy lejana, si yo tengo alguna variación por el motivo que fuere, que no viene al caso en este momento, yo me guardo 2 metros más. Entonces, cuando calculo la diferencia, cuando calculo la energía, la altura manométrica total dinámica de mi sistema, digo, bueno, la diferencia de cota, el delta HG es desde el pelo de agua hasta la superficie, o hasta el punto al que vaya. La pérdida de carga es no solo de la tubería de la bomba, no es solamente la de este tramo de la tubería, sino los 2 metros de más que está la bomba más abajo, porque el agua en esos 2 metros también pasa por adentro de una tubería y tiene una pérdida de carga. ¿Qué quiere decir? Que el delta HG, si fuera medido hasta la superficie, es un L, y el L de la pérdida de carga de la tubería es 2 metros más. Bueno, con eso ya tendría resuelto eso, pero ahí digo, y decime una cosa, y en el acuífero confinado, ese nivel estático que cuando empiezo a bombear se transforma en nivel dinámico, ¿a mí me genera algún cono de depresión? Y yo digo, no, digo porque esto es que se generó una confusión de una diapositiva que hubo ahí. En el acuífero confinado no, porque el acuífero confinado no tiene nada que ver con el freático que puede haber arriba. O sea, el freático es absolutamente independiente en el confinado. Entonces, en un dibujo donde ustedes grafiquen un acuífero confinado, no hay cono de depresión. Entonces tenemos dos situaciones, el acuífero libre con cono de depresión y el acuífero confinado sin cono de depresión. Por fin y por último tengo el del medio, el acuífero semiconfinado, que sería, por ejemplo, el caso del acuífero pampeano y el acuífero Puelche. Como el acuífero Puelche es un acuífero semiconfinado, yo pongo una bomba en el acuífero Puelche y empiezo a bombear. Y en el largo plazo,
como esto tiene una conexión con el pampeano que está por encima, yo tengo un pequeño cono de depresión. Entonces, en el acuífero semiconfinado, puedo tener un cono de depresión mucho menos pronunciado que en un acuífero libre. Y en el acuífero confinado no tengo cono de depresión. ¿Está claro para todos esto? Sí, está claro. Perfecto. Bueno, por favor anótenlo, no me digan después me lo dijeron en otro momento cambiado, porque para algo lo estamos aclarando. Si no, no tenemos derecho a que algo nos quede medio mal sin volver a aclararlo. Así que, por favor, aclarado eso, seguimos. Bien. Entonces teníamos unos pozos, dijimos acá, que pueden ser pozos construidos que ya tenía de antes, o voy y hago unos pozos. Y uno dice, ¿y qué es eso de esos pozos? Bueno, ¿vieron? Yo no sé, bueno, yo no sé si alguno de ustedes iba a la biblioteca de la facultad y notaba que había sobre el lado que da para el lado del pabellón de maquinaria, que había unas paredes que tenían un problema de humedad. ¿Alguno de ustedes lo vio? Bueno, se ve que no. En la biblioteca, la parte de abajo, la que está donde hay una cosa que está bajo nivel, había unos problemas de humedad. Entonces, debe ser problema de freática. Entonces dijimos, bueno, problema de la freática. Bueno, llevamos al señor Giacomini, que es el caballero que está acá, no docente de la cátedra de riego, y con un barreno, el tipo con un barreno empezó a girar esto y le va poniendo distintos tramos que va enroscando acá. Y llegamos como hasta 4 metros de profundidad y uno dice, con esta, bueno, tienes sus buenos bíceps, Jorge, ¿no? Pero digamos, girando esto llegó como hasta 4 metros. Acá está justo con licenciada Borelo, con Lida Borelo, profesora de la cátedra, que es experta en hidrogeología. Y bueno, hizo que hiciera ese pozo, y finalmente, ¿qué hicimos? Cuando llegamos a determinada profundidad y lo que sacó Jorge ya tenía agua, dijimos, bueno, miramos qué profundidad está el agua. Acá lo que terminamos viendo es que el problema de humedad que tenía la parte trasera del pabellón no era por el problema de la freática. ¿Por qué? Porque la freática estaba más profunda que el problema de humedad que tenía el pabellón central. Y uno dice, ¿pero por dónde venía el problema? Por la vereda rota. La vereda estaba rota y entre la unión de la vereda y la pared se filtraba agua. ¿Y dónde entraba? La biblioteca. Miren con qué sistema más sencillo terminamos de resolver el problema. Medimos la freática y dijimos, la freática está más abajo que la profundidad del pabellón. ¿Cómo va a llegar el agua? Bueno, esto es un pozo de observación. En cuanto se hace eso, lo llevas en el baúl del auto, de la camioneta, lo que vos quieras, o enganchás uno con el otro y te haces los pozos de observación. Por supuesto que como hay que hacer muchos pozos de observación, si alguien me dice, ¿cuánto tenemos que hacer? Y por ahí voy a un predio donde tengo que hacer 100 de esto, ¿no? Entonces ya, bueno, necesitamos a alguien con condiciones de bíceps adecuados, pero bueno, en el grupo se consigue eso. ¿Está claro que es un pozo de observación entonces? Sí, está claro. Bien. Bueno, ¿qué hago con los pozos de esos que dijimos que tengo que hacer muchos? Yo te digo, mira, como a mí mi cultivo tiene determinada profundidad de raíces, yo lo que voy a querer es que esa profundidad de raíces no sean alcanzados por la freática. Entonces te digo, entonces lo que vos necesitas es un mapa de isobatas. ¿Qué es un mapa de isobatas? Un mapa que une puntos de igual profundidad freática. Entonces yo digo, ¿y cómo es esto acá en este? Mirá, acá en este lugar yo tengo, en esta zona tengo 2 metros de profundidad freática. Esto me une todo, zona de 2 metros de profundidad freática, acá tengo 2,30. Acá ya tengo 1,55, 1,35. Acá ya se me va acercando 2 metros y acá ya tengo 1 metro. Bueno, decime cuál es la profundidad de tus raíces y yo te diré qué problema tenés. De todos modos, acá ya me está marcando 0,8, con lo cual uno por ahí dice, mirá, acá ya tengo la freática medio cerca. Ahora bien, entonces, ¿esto para qué me sirve? Y bueno, esto me sirve para ver qué riesgo tienen mis raíces de ser afectadas por esa freática cercana o menos cercana en función del cultivo. Por ahí me dice, mira, tengo un alfalfa y bueno, por ahí cercana en un punto. Por ahí me dice, mira, estoy haciendo un trigo, bueno, no es cercano, ¿no? Por supuesto que esto está siempre en función del cultivo que estamos regando, o que queremos realizar, mejor dicho. Entonces, bueno, las isobatas, entonces hablamos de profundidad freática. ¿Qué es un mapa de isobatas? Un mapa que une líneas, que une puntos de igual profundidad freática. Pero claro, si yo voy a querer construir un sistema, yo voy a querer saber finalmente
esto va de mayor energía a menor energía. ¿Y qué es de mayor energía a menor energía? Y de mayor cota a menor cota, porque acá esto se va a mover por diferencia de potencial. Entonces yo necesito saber a qué cota está cada uno. Y claro, esto es la profundidad, no es la cota. Entonces uno dice, entonces vos lo que necesitas es un mapa de isoipsas. Entonces te digo, bueno. Si vos esto que tenías acá, tenía un relevamiento altimétrico referido, no sé, al esquinero que tengo acá o a lo que ustedes quieran. Entonces yo tengo cada uno de estos puntos, yo sé qué cota tiene. Y ahora vos me pusiste arriba un mapa de isobatas, que es la profundidad. Bueno, 10 puntos. Entre esa cota de cada uno de los puntos y la profundidad, ¿qué voy a obtener? Un mapa de isoipsas. Entonces, ¿yo qué hago? Esos datos de profundidad los transformo en cota ahora. Entonces, al tener el agua de distintas cotas, se digo, bueno, 10 puntos, yo tengo las cotas. Entonces, ahora puedo empezar a imaginarme un flujo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo voy a ir de una cota superior a una cota inferior. Entonces, en principio, digo, por lo menos voy a tener idea de para dónde va a ir esto. Bueno, muy bien, vamos a poder hacerlo entonces. Entonces uno dice, bueno, las isoipsas permiten, a mí me gusta decir, permiten mapear la situación energética, porque estamos hablando de energía. Entonces yo te digo, bueno, muy bien, mapeamos la situación energética, hacelo, entonces me haces un mapa acá y me unís puntos que tengan la misma cota freática. Entonces digo, buenísimo, tengo esas líneas que unen esos puntos de igual cota freática. Entonces ahora ya empiezo a pensar, bueno, yo seguramente acá sí hice todo esto porque pienso que la freática me está molestando, entonces de alguna manera voy a querer generar algún sistema que evacúe estos excesos hídricos. Entonces digo, bueno, fenómeno, así como están planteadas las cosas, ¿por qué no generamos líneas de flujo? Entonces uno dice, ¿y qué son las líneas de flujo? Y las líneas de flujo son las perpendiculares a cada punto. ¿Por qué? Porque es el punto de máxima pendiente. Entonces digo, bueno, muy bien, con eso que tengo ahí, ¿cómo genero esas líneas de flujo? ¿De dónde a dónde va el agua? Miren los valores, díganme. Primero veamos de dónde a dónde va el agua y después terminamos de armarlo. Porque yo después le digo, háganme un mapa de isoipsas y márquenme líneas de flujo. Entonces tengo ahí, en el medio de cada una de esas líneas, hay un valor que me está indicando, dijimos, la cota. Entonces no me importa, ahora no me importa la superficie del terreno y la profundidad freática. Yo como quiero ver para dónde es el flujo, entonces digo, ¿de dónde a dónde es el flujo ahí? Va del medio para los costados. Ahí tengo el norte. Vamos a hablar, ya que tengo el norte, ya que estamos por Zoom, no nos podemos mover por gestos. Entonces, yo tengo el norte acotado en el plano. ¿De dónde a dónde va el flujo? Y de noroeste a sudeste. Bueno, perfecto, de noroeste a sudeste, porque yo miro acá y digo, esto acá tiene 40, 30, 20, 10, yo me imagino que esto debe ir así que en cada punto me trazo una perpendicular, acá veo de juntarlas un poquito, en este lugar se vuelven a juntar, si se abrieran las líneas esto se abriría, y de esa manera ahí voy haciendo cada perpendicular en cada lugar, y obviamente siempre pongámosle a la punta, la flechita, para decir, indicame hacia dónde va, porque todo lo que parece, acá uno por ahí dice, esto es obvio. No, no es obvio. Cuando uno está trabajando así, hay que poner, tenemos que poner los datos, porque si me equivoco y lo pongo al revés, alguien que viene atrás dice, che, me parece que esto está al revés, pero que si no, si damos por supuesto las cosas, uno da por supuesto, el otro da por supuesto, el otro da por supuesto, nadie tuvo cómo verificar eso, entonces equivocamos todos, en lugar de decir, no, pará, que esto acá hay algo que no me da. Entonces, bueno, entonces tendríamos el mapa de ISO y vamos de vuelta para atrás un poquito. Hacemos los pozos, unimos pozos de igual profundidad. Antes alguien me hizo un relevamiento topográfico y con ese relevamiento topográfico conozco la cota de cada uno y con la cota y la profundidad me construyo las isoipsas. Con las isoipsas voy a querer unir esos puntos, los puntos de igual cota, le pongo cada uno qué cota tiene. Uno dice, ¿qué quiere decir acá este valor de 630? Lo que quiere decir es que el agua en estos puntos está en la cota 630, acá 620, acá 610, bueno, listo. Entonces voy a ir de mayor a menor, me dibujo los flujos y ahí lo tengo. Y esto es un mapa de isoipsas. Entonces yo pasé de tener una profundidad freática con un relevamiento altimétrico a tener ahora líneas de flujo. Entonces, bueno, ahora sé para dónde va el agua. Puedo
empezar a pensar en planificar algo. Bueno, los estudios temporales se efectúan midiendo los niveles freáticos, ¿no? Pero claro, muy frecuentemente se los hace diariamente. Ahora, claro, que esto de hacerlo diariamente es complicado, entonces, ¿qué se hace? En lugar de freatímetros, freatígrafos, y en lugar de limnímetros, limnígrafos. O sea, tengo que tener algún mecanismo que me vaya graficando eso en el tiempo para no estar todos los días midiendo, porque si no la cosa es muy complicada. Pero si yo quiero conocer la dinámica de la freática, te digo, mira, tengo que hacer los pozos, tengo que acotar cada uno de esos pozos, tengo que sacar la profundidad y la cota e ir viendo cómo evoluciona. Bien. Bueno, habíamos dicho que en las zonas húmedas los requerimientos de drenaje estaban asociados a las precipitaciones. Entonces yo tengo que caracterizar de alguna manera un balance hídrico y tengo que incluir la tolerancia de las plantas a la permanencia de horizontes superficiales o horizontes que están con las raíces de mi cultivo saturados de agua. ¿Para qué? Porque acuérdense que habíamos dicho que cada cultivo tiene una tolerancia. Entonces, cuando vos diseñes una línea, una red de drenaje, uno va a decir, bueno, yo tengo tal exceso de agua. Bien, ese exceso de agua me va a dar un volumen. Ese volumen de agua, ¿en cuánto tiempo lo querés sacar? Y ese tiempo en el cual vos querés sacar ese exceso de agua va a ser el que tolera anegado las raíces de tu cultivo. Entonces, necesito ir pensando cuál es el volumen a drenar y cuál es el tiempo que tolera mi cultivo. Y eso me va a dar un caudal, un flujo, una dotación que tengo que sacar. ¿Cuál es el agua que tengo que drenar en el suelo? La que está entre qué y qué. Entre capacidad de campo y saturación. Perfecto, entre saturación y capacidad de campo. Entonces yo de alguna manera hasta ahora nos habíamos manejado con capacidad de campo, coeficiente de marchitez, umbral crítico, pero ahora te digo, no, nos llovió muchísimo, yo me pasé de capacidad de campo para más. Entonces, en algún momento ahora vamos a meternos con eso de qué contenido hídrico tiene tu suelo en saturación y qué contenido en capacidad de campo para encontrar ahí un rango de humedades que yo tengo que sacar del suelo, que si lo pongo de manera volumétrica me va a dar una altura de agua, y si lo considero por una superficie, al final me va a tener que sacar tanto volumen de agua, y ahí era donde con el coeficiente de drenaje obteníamos esos milímetros que tengo que sacarle al suelo, dividido el tiempo que tolera mi cultivo, y ahí me va a dar un resultado de decir, bueno, este es el caudal que vos tenés que sacar. Vamos a ir acercándonos allí. Bueno, ese requerimiento de drenaje acá decimos que puede ser expresado como una dotación. Entonces, ¿qué hablo? La dotación sería como un caudal continuo que yo tengo que evacuar para mantener la producción. Es como que, como dice, ¿cuándo funciona el drenaje? Y 24 horas por día. Bueno, perfecto. Entonces vos lo que vas a necesitar es decir, yo lo que voy a querer, entonces es un sistema que saque tantos metros cúbicos por segundo, tantos metros cúbicos por hora, por hectárea, ¿no? Después lo multiplico por hectárea, lo multiplico por la cantidad de hectáreas y me va a dar valor de todo el establecimiento. Si fuera nada más que mi establecimiento, por ahí que me dicen, no, mira, yo tengo que hacer un drenaje de todo el distrito de riego. Bueno, listo, consideremos la superficie que deba ser considerada. Después le vemos de qué superficie hablamos, cuál es la magnitud. Bueno, entonces yo digo, vamos a calcular acá. Tenemos una cantidad de agua a evacuar y tengo una tormenta que acá aprovechamos y metemos algún otro concepto que no lo hablamos en precipitación, pero que va, que es razonable. Pero tenemos una tormenta de 30 milímetros, mi cultivo tolera 3 días anegado, entonces yo quiero obtener ese requerimiento por dotación. Entonces voy a decir, bueno, 30 milímetros, 1 milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea, vos tenés que sacar por esos 30 milímetros, si esto es un exceso, si esto fuera un exceso, y no que digo si esto fuera un exceso porque hay que ver si es un exceso o hay parte del agua que puede ser almacenada en el suelo. Pero si fuera todo un exceso, yo si tengo 30 milímetros son 300 metros cúbicos por hectárea.
Ahora, esos 300 metros cúbicos por hectárea, que a mí me cayeron como 30 milímetros de exceso en un momento, lo tengo que sacar en 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque mi cultivo X tolera 3 días el suelo anegado. Podría ser 3, 2, 1, 5, 10. En este caso es 3. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Yo tengo que sacar en 10. 100 metros cúbicos por hectárea y por día. ¿Qué tengo que sacar? O lo mismo, 41 metros cúbicos por hora por día. O tengo que sacar 1,15, 8, 1,16 litros por segundo por hectárea. ¿Ven lo que hicieron? Lo que hicimos. 30 milímetros es el exceso de agua. 3 días es lo que tolera mi cultivo. Bueno, 300 metros cúbicos por hectárea tengo que sacar. ¿En cuánto? En 3 días. Bueno, 300 metros cúbicos por hectárea y por día son 300 metros cúbicos. En 3 días son 100 metros cúbicos por hectárea y por día. Son 41 metros cúbicos por hora, expresado en otras unidades, y es 1,16 litros por segundo hectárea. ¿Cómo lo expresé? En un valor de dotación. ¿Estamos? Esto sería la dotación. Si alguien me dijera cuántas hectáreas son, digo, bueno, yo voy a tener que sacar de acá un caudal continuo de drenaje igual a 1,16 litros por segundo por hectárea por 1000 hectáreas, dará el valor en consecuencia. Y ese será el canal de drenaje que tengo que diseñar. Después tengo que ver el primario, secundario, terciario, pero el que junte la de las 1000 hectáreas sería 1000 veces este valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, acá recién estábamos hablando de qué es lo que tengo que drenar. Entonces vamos a hablar de rendimiento específico. Entonces, el rendimiento específico, ¿a qué es igual? A la diferencia de contenido volumétrico. ¿Saben qué voy a ponerle acá? Denme un segundo que salgo. Le voy a ponerle volumétrico, porque uno lo dice, pero después ustedes se quedan con la fórmula. Así va a quedar mejor. Le pongo la referencia también. Volumétrico. Contenido volumétrico. ¿Compartiendo? No, no se ve. Ah. Ahí voy a la 19 nuevamente. Ya le estaba poniendo volumétrico para hacer las cosas más simples. Momento de la 19. 19. Bueno, ahí la tenemos, ¿no es cierto? Rendimiento específico. Entonces, ¿qué decimos? Que el rendimiento específico es el contenido volumétrico en saturación menos el contenido volumétrico en capacidad de campo. ¿No? Entonces, esto se llama rendimiento específico. Si el suelo estuviera en capacidad de campo en el momento que llueve, como en el caso anterior, todo lo demás va entre capacidad de campo y saturación. No siempre es así, eso lo tenemos que ver. El ejemplo más simple es decir, yo estoy en capacidad de campo y me llovió, pero después vemos que hay algunos casos que no son así. También se lo llama porosidad drenable, en fin, porosidad eficaz, rendimiento específico. Bueno, yo quiero poner acá esto porque lo vamos a necesitar dentro de un rato. Entonces queda planteado porque si queda junto con rendimiento específico me gusta más, me parece que les sirve para encontrarlo después. El rendimiento específico es igual a la raíz de la conductividad hidráulica. En realidad, a mí me sirve esto porque por ahí llego a un lugar y sé un valor o el otro, no sé los dos. Uno me dice, mira, la determinación de la conductividad hidráulica es una cosa medio compleja, entonces yo por ahí me llevo una muestra al laboratorio y te digo, ¿por qué no me decís cuál es la humedad saturación o la humedad capacidad de campo? Y yo sé que la raíz de eso, si la expreso en centímetros por día, me da la conductividad hidráulica del suelo, que ahora vamos a ver qué es un valor que para la ley de Darcy es fundamental. Entonces, es más fácil conocer el rendimiento específico, porque el rendimiento específico es la diferencia de agua entre saturación y capacidad de campo. Entonces, si yo tengo una muestra de suelo en un lugar, llovió hace 48 horas, y tomo una muestra de suelo y la peso, eso sería el peso del suelo con el agua a capacidad de campo. Yo inundo ese suelo y tomo una muestra de ese suelo, ¿y qué me va a dar? La diferencia de peso entre ese suelo estando siendo saturado y la que tomé antes
de saturarlo en capacidad de campo. Y eso es la cantidad, y eso que sería el rendimiento específico, sería esto. Entonces es más fácil obtener ese alfa, lo puedo sacar casi con una balancita, de manera simple. Ahora, si tengo que determinar la conductividad hidráulica, ya es mucho más complicado. Esa es la utilidad que tiene esta relación que tenemos aquí. Bueno, entonces así presentada, que puede servir para resolver algunos problemas, pero también sirve para esto que les mencionaba recién. Continuamos. Bueno, acá justamente vamos al tema de ascenso de la freática, pero considerando esto de la lámina escurrida. Vamos a ver qué dice acá. Supongamos que el nivel freático antes de la ocurrencia de la lluvia era 43 milímetros. Perdón, antes de la lluvia de 43 milímetros era de 60 centímetros. Y acá veamos, si la cuenca tiene un coeficiente de efectividad, porque cuando uno dice, ¿qué quiere decir coeficiente de efectividad? Mira, si yo tengo un coeficiente de efectividad de 0,7, la lluvia se particionará del siguiente modo. Vos tenés una lluvia y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué se escurre? Que le generará problema a otro, porque de hecho cuando vimos las causas que generaban problemas de drenaje, uno era la lámina que me escurría de uno que estaba aguas arriba, pero ahora yo me estoy ocupando de la mía. Entonces digo, y mirá, vos tenés una lámina escurrida que es igual a la precipitación efectiva por 1 menos esa partición que podés tener. Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, ¿y cuál es la infiltrada? Y bueno, la precipitación que haya tenido por ese coeficiente de efectividad. Entonces va a ser que de los 43 milímetros ocurridos, yo voy a tener una parte que entra al suelo. Lo demás escurrió y no es mi problema ahora. Vamos a eso. Entonces, bueno, la lámina escurrida de los 43 milímetros se escurren 13. Me quedan 30. Bueno, yo ahora tengo que ver qué pasa con los 30. Muy bien, voy a los 30. Entonces, cuando nosotros esto de ascenso de la freática lo hicimos de otro modo en relación a Borsello Planta. Presentamos uno acá visto desde la óptica de esta forma de calcularlo en drenaje que lleva a los mismos resultados, pero simplemente para que quede planteado de este modo por si un problema viniera por este lado y que no se encuentren como perdidos simplemente por una cuestión que está expresada de otro modo. Finalmente el resultado es el mismo, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, la porosidad drenable es el 55% del suelo. Fíjense muy bien. Capacidad de campo es 30% y la humedad actual es 28%. Entonces uno dice, bueno, ojo que yo tengo capacidad de campo 30 y humedad actual 28. O sea que acá hay 2 puntos que me está faltando de agua para pasar esto de humedad actual a capacidad de campo. Una vez que llegue a capacidad de campo, el resto será lo que va a ser drenado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy en 28 y capacidad de campo es 30. O sea que acá se empezó, el suelo va desde capacidad de campo a umbral crítico, en el caso en el que se produjo la lluvia. ¿Sí o no? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me siguieron lo que estamos viendo acá? Sí, sí. Bueno, como nosotros decíamos que cuando se hace en humedad volumétrica es como si fuera una profundidad equivalente, entonces vos podés decir que 55% de porosidad, de porosidad drenable, 30% de capacidad de campo o 28% de humedad actual volumétrica, son 55, 30 o 28 milímetros de agua cada 1 decímetro, o sea, cada 10 centímetros de profundidad de suelo. ¿Qué quiere decir? Que yo en una profundidad de 10 centímetros tengo 55, 30 o 28 milímetros, que sería altura de agua. Que obviamente el agua está distribuida en los 100 milímetros o los 10 centímetros. Pero lo que tiene la humedad volumétrica es que es como si fuera una altura equivalente. Entonces yo puedo decir 55 milímetros, y son 55 milímetros de agua dentro de 10 centímetros de suelo o 1 decímetro de suelo. Bueno, muy bien. Entonces digo, el suelo que recibe la lluvia tiene valores de contenido hídrico referenciales, dijimos estos que están acá, 55 y 30. Entonces, ¿cuánto es la porosidad drenable? Yo había dicho, la porosidad drenable o rendimiento específico, esto es, se lo escribe como S, se lo escribe como alfa en la porosidad drenable. Lo único que acá está, en lugar de decir rendimiento específico, está como porosidad drenable, porque a veces, como son sinónimos, se lo pongo de los dos modos. Bueno, yo finalmente, entre 55 y 30 es lo que tengo que sacar. Yo tengo que sacar el 25% del agua, que va a ser la que se juntaría acá, que equivale, sino a
25 milímetros por cada 10 centímetros. Bueno, ahora bien, en mi caso, la humedad, la capacidad de campo era 30 y mi humedad actual era 28. Entonces yo tengo un 2% o 0,2 que quedan retenidos en la zona que no está saturada, o sea, entre la freática y donde y la superficie del suelo, yo tengo todo ese suelo a 28. Yo tengo que llevar ese suelo de 28 a 30 y esa agua me va a quedar retenida. El resto sería lo que drena. ¿En qué profundidad? 60 centímetros. Bueno, entonces en total 12 de los 30 milímetros infiltrados, yo hice el cálculo de cuánto me daba, llevan el suelo a capacidad de campo. ¿Cuántos me quedan? 18 restantes. Entonces los 18 restantes, que van a ser los que van a drenar, porque estos 12 son los 2 milímetros, que en 60 centímetros, 2 por 60 centímetros son los 12 milímetros, 2 por 60% por 60 centímetros, son los 12 milímetros de los 30 totales que me quedan para llevar a capacidad de campo. Bueno, 12 de los 30 me llevan a capacidad de campo. 18 de los restantes son los que van a estar elevando el suelo. Entonces, ahora sí, con el suelo ya no a 28, sino a 30, yo tengo que ver estos 18 milímetros, qué altura de suelo equivalen para llevar el suelo de capacidad de campo a saturación. Entonces veo que esos 18 centímetros terminan generando un ascenso de la freática de 0,07 metros, por lo que la nueva posición del nivel freático estaba a 60, 0,072 sube, queda 0,528 desde la superficie. Es otro modo de calcularlo, pero en definitiva llegaré al mismo cálculo que cuando lo hicimos en relación a agua-suelo, planta, atmósfera. Conclusión entonces, el suelo estaba a 60, de los 30 milímetros que ocurrieron, usé el 2% para llevarlo de 28 a 30 y dejarlo de capacidad de campo, y el resto lo empleé para hacer ascender la freática, que ascendió esto que está acá y me dejó la freática, en lugar de 60 centímetros, me la dejó a 0,528. Bueno, coeficiente de drenaje. ¿Qué calculo qué es el coeficiente de drenaje? Y bueno, acá vamos a ver que el coeficiente de drenaje considera, yo digo, la precipitación en exceso que eleve la freática, o lo que haga o la cantidad de agua que yo agregue, que haga elevar la freática y que me comprometa la productividad. Entonces, en principio, coeficiente de drenaje, ¿qué considero? Agua en exceso en el suelo. Entonces digo, mira, si en un distrito de riego de 1000 hectáreas yo tengo, por eso acá dije la precipitación en exceso o el riego en exceso. Yo tengo un distrito de riego que tiene 1000 hectáreas. La eficiencia de aplicación es del 50%. Y cada riego da una lámina bruta de 50 milímetros cada 5 días. Entonces yo digo, muy bien, 1000 hectáreas. La eficiencia de aplicación es 50 milímetros y estoy aplicando 50 milímetros de lámina bruta cada 5 días. Y uno dice, ¿y qué tolera tu cultivo? Bueno, yo tengo que, mi cultivo, yo acá considero que cada 5 días yo voy a tener este exceso que tengo que sacar. Entonces uno dice, bueno, la cantidad de agua a drenar, ¿cuánto será? 25 milímetros. ¿Por qué? Porque yo aplicaba 50, pero de los 50 milímetros, 25 milímetros son exceso. Entonces esos 25 milímetros que no satisfacen mi cultivo son exceso. O sea que cada cuánto tengo yo, ¿qué es lo que tengo? Y mira, si vos regás cada 5 días 25 milímetros de más, vos regás 5 milímetros por día de más. Esto es lo que está regando. ¿Por qué? Vamos de vuelta. La eficiencia es 50 y vos aplicás, por eso, vos decís que aplicás 50 milímetros y la mitad del agua está en exceso. ¿Y cada cuánto pasa eso? Cada 5 días. Bueno, 25 milímetros de exceso cada 5 días, vos te sobran 5 milímetros por día, o 50 metros cúbicos por hectárea y por día. Entonces acá tengo este exceso de 5 milímetros por día que lo voy a llamar dotación 1. Entonces dije, 5 milímetros son 50 metros cúbicos por hectárea y por día. Yo ya sé que son 1000 hectáreas, pero bueno, por ahora lo expreso de esta manera. Entonces, que por las dudas, yo lo pongo acá, son 50.000 litros por hectárea y por día, simplemente para tenerlo escrito, para decir, para pasar esto de milímetros a metros cúbicos por hectárea y de metros cúbicos a
litros por hectárea, o alguien me dice, no, mira, yo trabajo con canales, normalmente yo lo que hago es trabajar con litros por segundo. Bueno, fenómeno. Divido esto, me lo llevo, divido 50.000, dividido 24, dividido 3.600 y me va a dar 0,58 litros por segundo por hectárea en lugar de 50.000 litros por día por hectárea. Así que acá tenemos todas las unidades, 5 milímetros por día, 50 metros cúbicos por hectárea por día, 50.000 litros por hectárea por día, o 0,58 litros segundo por hectárea. Bueno. Ahora uno dice, pero también tenía un canal, que como yo les mostré en el comienzo del práctico de goteo, podía ser revestido o no. Bueno, si tengo un canal con una eficiencia de conducción del 80%, en principio diría que es bueno. Acá dice un canal de tierra, pero 80% es bueno. Pero bueno, es bueno, pero si el caudal conduce, si el canal conduce 1,5 metros segundo, entonces uno dice, finalmente vas a tener una infiltración en el suelo que vas a perder el 20% de esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es eso? El 0,3, 1,5 metros cúbicos por segundo, por lo que pierdo, que es el 20%, pierdo 0,3 metros cúbicos por segundo, o 300 litros por segundo. Bueno, como yo considero 1.000 hectáreas, digo, bueno, ¿cuál es la dotación? Y bueno, todo esto que pierdo yo lo tengo que vincular, dividir por las 1.000 hectáreas. Entonces a esto lo voy a llamar dotación 2. Entonces yo perdía la dotación 1 por la eficiencia o ineficiencia del riego, que me terminó dando 0,58 litros por segundo por hectárea, y ahora tengo las 1.000 hectáreas que son abastecidas por este canal, que tiene 1,5 metros cúbicos por segundo, pero un 80% de eficiencia, pierde el 20 de 1,5. 1,5 por 0,20 me da los 0,3 metros cúbicos por segundo. Son 300 litros por segundo. En 1.000 hectáreas al final del día, ¿qué me da? 300 litros por segundo dividido 1.000 hectáreas, 300 litros por segundo dividido 1.000 hectáreas, me da 0,3 litros por segundo por hectárea. Entonces uno dice, ¿cuál es la dotación? Nosotros habíamos dicho de expresarlo como una dotación. ¿Y cuál es la dotación de drenaje total? Pues yo tengo 1.000 hectáreas y tengo la pérdida de agua dentro de la parcela y en la conducción. Y bueno, tengo que sumar los dos componentes de pérdida de agua en el distrito, y ya sea por la eficiencia de aplicación o de conducción de los canales, y lo hago. Y entonces con eso que voy a obtener la dotación o coeficiente de drenaje total, ya que es igual a de 1 más de 2. Y bueno, era esos dos valores que tenía recién, que era 0,58 más 0,30, que me termina dando 0,88. Y este sería el modo de calcular la dotación de drenaje total. Entonces, para repasar, ¿qué es un valor de dotación de drenaje? Un valor expresado en litros por segundo por hectárea. ¿Qué contempla? La eficiencia o la ineficiencia de aplicación en el lote, que me genera un exceso de agua, y la eficiencia de conducción, que me genera una pérdida en el canal. La sumatoria del coeficiente de drenaje 1 y coeficiente de drenaje 2 me forman el coeficiente de drenaje total, y entonces uno dice, bueno, al final del día vos tenés que tener un sistema que va a tener que evacuar 0,88 litros por segundo por hectárea para este ejemplo. ¿Alguna duda de lo que vimos? No, por ahora no. Bueno, gracias. Bueno, ahora yo ya sé qué es lo que quiero evacuar, ¿no es cierto? En mi ejemplo, 0,88 litros por segundo por hectárea. Y sé que en mi caso que tenía recién son 1.000 hectáreas. Entonces uno dice 0,88 litros por segundo por hectárea por 1.000 hectáreas, me va a dar el caudal total que yo tengo que sacar. Serían 880 litros por segundo. Bueno, muy bien, para las 1.000 hectáreas. Ahora lo que necesito ver yo, como cuando hablamos de drenaje, hablamos del agua que está contenida en el suelo entre capacidad de campo y saturación, yo entonces necesitaría saber cómo fluye el agua en un medio poroso saturado, ¿no es cierto? Medio poroso porque es el suelo, y saturado justamente porque está inundado. ¿Estamos todos claros? Yo digo como para volver un poco a ponernos en contexto.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, un caballero, Henri Darcy, nacido en la ciudad de Lyon, en Francia, que lo mandaron a diseñar un sistema de agua potable para esta ciudad, y había un problema de freática muy cercana al suelo. Entonces hizo un tratado enorme, un libro gigantesco, cuya foto les pasé en el práctico de hidráulica, y que terminó de ese gran tratado, donde resolvió este problema de agua. Y fíjense ustedes, pero ¿cómo? En el año 1856, hace relativamente poco tiempo, estaba resolviendo un tema de agua potable. Claro, lo que pasa es que lo que hoy tenemos como cosa común, o lamentablemente lo que en algunas comunidades de nuestro país todavía no es como cosa común, que es justamente agua corriente y cloacas, que a algunos le faltan, desafortunadamente. Bueno, en ese lugar, en esa ciudad de Francia, lo mandaron a resolver eso en 1856. Bueno, entonces terminó proponiendo un modelo que describía justamente eso, la velocidad de flujo del agua en un medio poroso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Henri Darcy? Propuso el modelo que describe la velocidad del flujo de agua en un medio poroso. ¿Y para qué se aplica esto? Y bueno, se aplica para el movimiento de agua, por ejemplo. En este caso nosotros lo estamos analizando para drenaje, pero acuérdense que nosotros decíamos que de ese mismo manto freático, que acá como está muy cerca de la superficie, me genera un problema tal que implica la necesidad de tener un sistema de drenaje para no ver afectada la producción de mis cultivos, también me sirve para describir cómo fluye el agua en un medio poroso en el caso que haga una perforación. Entonces, no es que Henri Darcy su modelo lo utilizamos para drenaje, no, se utiliza para agua subterránea. ¿Estamos claros que el modelo de Darcy es para agua subterránea? Porque ustedes acá lo que tienen que ver es que al final del día, el agua subterránea de la freática y lo que queremos drenar es lo mismo. ¿Está claro eso que es lo mismo? Lo único que depende a qué profundidad se encuentre y cómo evolucione para ver si hay un drenaje natural que me lo resuelve y que la profundidad de la freática es suficiente como para afectar mi cultivo, o no tengo un sistema que lo resuelve y aparte la profundidad que tiene es demasiado superficial tal que me afecta a mi cultivo, entonces tengo que poner un sistema de drenaje. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, la riqueza del modelo de Darcy es que incluye un parámetro que expresa las características del medio respecto de la capacidad de transmisión de agua, que es la famosa conductividad hidráulica que en rendimiento específico nos apareció como K, y que uno dice, ¿y qué era eso? Bueno, ahora vamos a verlo. Ahora también él habla de un gradiente, y es importante que veamos que esto es un gradiente hidráulico que no es una pendiente. Uno sabe que la pendiente es la variación de I respecto de la variación de X, ¿es cierto? La pendiente es la variación de I respecto de la variación de X, ¿es así? Es la diferencia de cota. Y es la longitud L, que mido sobre el eje X, ¿está bien? Sí, sí, y expresaba un porcentaje, ¿no? Puede ser pesar el porcentaje, el tanto por uno. Pero eso es la pendiente. El gradiente es la diferencia de cota entre los dos puntos, o sea, la variación de I, pero no respecto de la base del triángulo, sino respecto de la hipotenusa. Por eso se llama gradiente y no pendiente. Por supuesto que si yo tengo una diferencia de cota de 50 centímetros en 10.000 metros de largo, la hipotenusa de un triángulo cuya base es 10.000 metros y cuya altura, este cateto mide 50 centímetros, la hipotenusa es prácticamente la misma que la base, en números totales, pero conceptualmente no es lo mismo. ¿Y el agua por dónde circula? El agua no circula por la base, el agua circula por esta longitud L. Por eso digo gradiente y no pendiente. ¿Está claro para todos esto?
Porque uno dice, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Y si son distintas, hay diferencia. Sí, perfecto. Bien. Bueno, la ley de Darcy entonces, ¿qué dice? Que el caudal es igual a la conductividad hidráulica del suelo por la sección A en la que se produce por el gradiente hidráulico I. Bien. Entonces, el caudal, normalmente lo pensamos en metros cúbicos por día, pero puede ser metros cúbicos por segundo, pero en definitiva es un caudal. Acá sí me interesa que la conductividad hidráulica, yo le digo, ¿qué es la conductividad hidráulica? Y ustedes me deberían decir, es una velocidad. Se expresa en metros por día o en centímetros por día. ¿Y qué describe? La velocidad a la que se mueve el agua en un medio poroso saturado. ¿Quedó para todos? ¿Qué es la conductividad hidráulica? Es una velocidad. ¿Una velocidad de qué? Es la velocidad del agua en un medio poroso saturado. Entonces yo tengo un medio poroso saturado y el K me describe la velocidad a la que se mueve el agua. En ese medio poroso saturado. Acuérdense que en infiltración era la velocidad a la que ingresaba el agua en el suelo a flujo no saturado. Les puedo preguntar en el final oral qué es la conductividad hidráulica y qué es la velocidad de infiltración. Ustedes definémoslo de manera simple. Sí. No llegamos al final hoy, no sé, estoy como, veo el carro con las ruedas finitas embarrado, no avanza, lo veo, solamente la veo, veo acá, a ver, que no llego a ver el nombre, a María Paula y alguno más, y después lo demás un silencio terrible, no sé si veo que cuesta. ¿Qué dice, ingeniero Brenner? Está dura la cosa, está dura la calle, dura la dijo cosa, Willy ¿no? Cohen, está dura la calle. Está duro, sí, me está costando, bueno. Se llega a callar María Paula y ya quedo en el medio de una noche oscura y tenebrosa y cerrada. Pero Bueno, por favor, hay riego con drenaje, si no drenamos se nos atora todo, así que... Gracias, Javier, justamente, me parece que lo que dice acá el ingeniero Brenner es muy útil porque nosotros, si bien el tema de drenaje lo vemos como tema en el último práctico, todo sistema de riego tiene que tener su sistema de drenaje, sea natural o artificial. Entonces, por ahí es el último tema. Nosotros no vamos a ver el diseño de sistemas de drenaje, pero los conceptos generales los tenemos que tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que me quedan 15 diapositivas, les pido un esfuercito más y terminamos. Bueno, entonces, el caudal es lo que expresa Henri Darcier, su modelo propuesto, que describe qué caudal voy a tener cuando tengo un suelo saturado y quiero ver cómo es el flujo. Entonces uno dice, bueno, ¿y a qué es igual entonces el caudal? Bueno, esa conductividad hidráulica que acabamos de definir, por el gradiente hidráulico, que como aclaro siempre, no uso el rojo por una cuestión estética, a pesar de la montaña de goles de ayer, pero eso no viene al caso ahora, sino el rojo con el verde es el que no va. Y el gradiente hidráulico, bueno, entonces dijimos, está definido en el punto anterior, así que el gradiente está expresado. Y bueno, y esto es el área en la que se produce el área, que ahora lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Acá lo tenemos, acá está el libro, la foto de Henri Darcy, su publicación. Y vuelvo acá nuevamente, pongo el modelo abajo y vuelvo a expresar este gráfico que en la guía es antiguo y desdibujado, pero que está muy bien, porque fíjense ustedes que está marcando ahí el L, ven el L y el delta H. Entonces acá está gradiente mejor expresado que acá, porque acá tengo un I que me puede confundir, este no me va a confundir. Delta H sobre este L. El área o la sección en la que se produce, que ahora vamos a hablar de eso, y el K. Normalmente cuando uno estudia drenaje, así en esta última parte del práctico, cuando llegamos casi exhaustos al final de la cursada, uno mira esto y dice, ¿pero qué es este cañito que hay acá? Por esto piénsenlo, que esto es como si yo dibujara hipotéticamente un tubo dentro del suelo, pero también ¿qué podría ser?
Si uno se imaginar una sección, por ejemplo, yo tengo un frente que mide 2000 metros de ancho y la freática, acá abajo tengo un hidroapoyo y la freática mide 2 metros. Entonces digo, ¿y cuál es la sección? Es todo ese ancho por esa altura y esa es la sección. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué caudal hablamos ahí? Digo, bueno, mira, esta es la sección, la estoy viendo de frente en un corte hipotético. Esta es la sección. Y yo quiero ver cómo es el caudal que tengo en este punto, y uno dice, bueno, fenómeno. Y decimos una cosa, de este punto, esto tiene una cota acá. Ahora yo digo, ¿y de dónde viene el flujo? Mira, viene de 10 kilómetros. Ah, sí, bueno, ¿y qué cota tiene en tal punto? Y cota E, tal. Ahí digo, bueno, fenómeno. Entonces, entre esa cota y esta cota es el delta H. ¿Estamos? ¿Y cuál es el L? Bueno, justamente, trazate una línea entre este punto y el que está allá y ese es el L. Entonces, el delta H lo vi y el L te lo describí. Ya está, ese es el gradiente. La sección, dijimos, es los 2 metros de alto por este ancho que tengo acá. ¿Y cuál es el K? Bueno, el K es el coeficiente de la conductividad hidráulica, coeficiente no, la conductividad hidráulica propio de ese material. Bueno, por eso acá entonces vuelvo a pongo en celeste el L resaltado para que a ustedes les quede claro que son en largas longitudes, con pequeña diferencia de potencial entre un punto y el otro. El L es casi lo mismo que la base la hipotenusa es casi lo mismo que la base del triángulo, pero conceptualmente no es lo mismo. Y el agua circula por acá. El agua circula por acá, no circula sí, circula en este L. Por eso las diferencias son pequeñas, pero conceptualmente es otra cosa. Bueno, ahora tenemos que ver la transmisividad. ¿Qué es la transmisividad? Bueno, la transmisividad es la conductividad hidráulica que acabamos de describir por el espesor del acuífero. Y uno dice, ¿y qué es el espesor del acuífero? Bueno, antes que nada, primero una cosa. Acá hay una cuestión rara, porque la transmisividad es en metros cuadrados por segundo. Entonces me genera uno dice, ¿qué es esto de metros cuadrados? Y se expresa en metros cuadrados por segundo. Es el espesor, por ejemplo, en el caso anterior, 2 metros, y la conductividad hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo en la transmisividad lo que hablo es de ese valor por ancho unitario. O sea, yo tengo 2 metros de altura, podría tener 2, 3, 4, pero por ancho unitario. Entonces tengo esa transmisividad. Cuando después lo multiplique por un valor de ancho, voy a tener el valor total. Claro, porque el área por donde fluye, y el agua fluye por una sección, entonces al final tengo que tener una sección. Y uno dice, ¿cómo lo calculo? Dice, perpendicular a la sección. Yo tengo el suelo acá adelante y te digo así una cosa, así un corte así, vos me vas a describir la conductividad hidráulica, me vas a decir cuál es el espesor, y yo digo, ¿cuál es el espesor? Y el espesor es desde el piso, donde tengo el hidroapoyo hasta donde llegue el agua. Y por toda esa matriz de suelo va a ser donde yo tengo el agua fluyendo. ¿Y cómo fluye? Y a razón de la conductividad hidráulica, porque la conductividad hidráulica es la que me dice, mira, para tu suelo, la conductividad es tal. Y ahora vamos a ver qué velocidades tiene. Bueno, entonces acá hablamos como dice, cómo se expresa la transmisividad por un ancho unitario. Entonces yo tengo un valor de transmisividad y después con un ancho unitario eso termino trabajando. Bueno, y dice, bueno, el fenómeno, ¿y cuál es el caudal que fluye? Bueno, entonces acá tenemos un valor. Bueno, en este suelo tengo un K alto, 25 metros por día. Y uno dice, ¿mucho 25 metros por día? Bueno, en principio, la verdad que parece medio poco, pero en algunos medios porosos de materiales mucho más finos, la velocidad es mucho menor. ¿Qué es lo que me muestra esto en principio? Esto es lo que me muestra en principio. Es que la velocidad a la que se mueve el agua en un suelo saturado es muy lenta. Entonces, cuando yo veo una zona con una inundación, el agua superficial que se desagua, esa se irá rápidamente, pero la matriz del suelo, que está toda inundada para que el agua se vaya, se mueve a razón, en este caso, de 25 metros por hora. Cuando veamos los valores para la granulometría van a ver que es mucho menor, con lo cual la velocidad es muy lenta. Por eso cuando un suelo está negado, cuando yo dejo de ver el agua en superficie, solamente se da cuenta él que tiene que transitar, que es lo que vimos en la diapositiva 2. Y dice, ¿por qué le hablan de tanto del tránsito? Y bueno, habla con alguien que tiene un problema de suelo saturado y te va a decir que no circula por ningún lado, se empantana en todos lados, salvo que tiene un lugar de suelo muy arenoso, con lo cual ese problema no lo va a tener. Pero si no, se empantana en todos lados el tipo. Y entonces, yo dice, ¿por qué? Y bueno, porque no tiene agua en superficie, pero la matriz del suelo está toda llena, está toda saturada de agua.
Bueno, acá tenemos el espesor del acuífero, sería del acuífero o desde el piso del acuífero hasta donde yo tengo el agua, el suelo saturado, 12 metros. Y acá dice que el acuífero está a una presión de 10,5 metros. Y aguas abajo está 8,5. Este es cuando ven esto del acuífero, porque uno dice, pero estamos hablando de drenaje y usted me habla de acuífero. Es que justamente lo juntamos porque si no ustedes tienen como separado drenaje de agua subsuperficial y son lo mismo. Entonces acá hablando de este flujo yo aprovecho y le digo un acuífero, porque es un acuífero finalmente. Porque hay que me dice, ¿cómo es una? Y si yo pongo un molino voy a sacar agua de ahí, ¿cómo que no? Entonces si pongo una bomba también. Entonces, bueno, habría que ver estos valores de conductividad, si son compatibles con la producción de agua con determinado caudal, pero eso lo vemos. Entonces, concretamente uno dice, mira, acá la energía que tengo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 10,5 menos 8,5, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo un frente de agua y tengo acá el agua a 8,5 y a una distancia determinada la tengo a 10,5. Entonces, el delta H es 10,5 por 8, menos 8,5. 10,5 menos 8,5. ¿A cuánto están distanciadas las unidades? Las dos estaciones a 10 kilómetros. Entonces yo tengo 2 metros dividido 10 kilómetros. Ahí es donde yo le decía que esta hipotenusa es muy parecida al valor de la base, muy parecida. Bueno, ¿cómo calculo esto? ¿Cuál es K? 25 metros por día se mueve esto. El área que es igual a 12 metros por 100 metros de ancho por el gradiente. ¿Y el gradiente a qué es igual? A 10,5 metros menos 8,5 metros por 10.000, que acá se puso como si 10.000 fuera el L, para simplificar. ¿Cuánto me da eso? 6 metros cúbicos por día. Alguien puede decir, si yo te doy el 6 metros cúbicos por día y te doy todos estos datos, un valor común es que yo te pregunte por el L. Y que vos me digas, ¿y cuál es el L? O que te dé todos los valores y te diga, dado todos estos valores, dame el valor de conductividad. En definitiva, esta es una ecuación que ustedes tienen que saber despejar para calcular una cosa o la otra. Por supuesto que yo pongo 10 metros cúbicos por día, 0,69 litros por segundo, y acá viene un poco cómo se mueve el agua. Y claro, uno dice, si yo estoy con un material de grava, el agua se mueve 7.200 metros por día. En arena gruesa 72 metros por día. En arena media 24, en arena fina 0,72, en limo 0,03 centímetros, no se mueve, y en arcilla no se mueve. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno dice que tengo un suelo saturado, y uno dice, pues si tengo el suelo saturado, entonces yo puedo producir agua. Momento. Si yo tengo grava, arena gruesa o arena media, pongo una bomba y el agua acá circula a determinada velocidad que puede ser compatible con la producción de una perforación. Pero si tenés material muy fino, por más que el suelo esté saturado, pongo una bomba y no saco nada, porque el agua va a nada, ni se mueve. Esto entonces es muy importante tenerlo presente, porque cuando uno dice, ¿cuál era un acuífero? Un acuífero era un manto que estaba saturado, pero que tenía posibilidades de producir agua. Ahora, esto no tiene posibilidad de producir agua, no sacamos nada, no podemos sacar nada. Por eso cuando uno hace una perforación, el perforista a cada profundidad va tomando una muestra de la granulometría del suelo. Cuando encuentra por ahí un material muy arcilloso, el tipo dice, bueno, esto podría ser el techo del acuífero, por ejemplo. Saca esa muestra. Después se encuentra con todo un material de arena gruesa. Esto podría ser un acuífero. ¿Cuánto mide todo eso? Y dice, bueno, vayamos hasta que llegue a otro material arcilloso y ahí resulta que terminó encontrando un material arcilloso, un material arenoso, arenoso fino, arenoso medio, y eso puede ser el acuífero, y un piso. Y esto finalmente es el espesor del acuífero con el que se encontró. Y después Dios dirá si es confinado o semiconfinado, no se domina el caso en este momento. Pero que a los efectos prácticos así es como se hace en el campo, cuando uno dice, y así lo hacen. Entonces uno tiene como si fuera una grilla así de madera con celditas, y en cada celda, cada 1 metro, cada 2 metros, cada 5 metros va poniendo esas muestras, y esas muestras que va poniendo me van marcando los materiales. Y yo en función de eso puedo saber en qué lugares hay acuíferos. Bueno, ya para terminar, ¿cómo es un sistema de drenaje? Primero acuérdense de lo que vimos en la primera práctica, en el primer teórico de riego y drenaje. Fue la primera
práctico que vimos, que yo le mostré una red de riego de Colonia Sarmiento en Chubut. Y le puse el agua naciendo del falso Sender, que después vimos la boca toma, después vimos los canales de riego, el principio del canal primario, es lo que yo le mostraba, y eso seguía, dijimos que dividiéndose todo hasta formar una red que termina en cada una de las regueras o acequias de riego. Y que eso tenía una imagen especular, que es la que va recogiendo todos los excesos que se producen y que terminaba en el lago Colihuehuapí, al este de Colonia Sarmiento, yendo de Colonia Sarmiento hacia Comodoro Rivadavia. Eso fue, y le mostré los dos mapas con las redes de drenaje reales y las redes de riego. Bueno, acá entonces uno dice, bueno, ¿y qué lo compone eso? Bueno, yo si estoy dentro de mi parcela, yo voy a tener toda una red de drenaje que termina en la red principal, pero que luego va a tener previamente drenes colectores, que luego va a tener unos drenes de alivio dentro de la parcela, y que por ahí tiene en este caso un dren de ladera. ¿Para qué es un dren de ladera? Bueno, yo veo un dren de ladera acá, lo que me imagino es que aguas arriba, acá hay algún caballero que tengo de vecino, y que por ahí tiene un exceso de agua que no controla, entonces yo pongo un dren de ladera para que el agua que pretendiera entrar a mi predio, lo que hago es recogerlo en este dren de ladera y me lo llevo al dren principal. Y después tengo, cuando uno ve todas estas líneas pequeñas de drenes de alivio, la pregunta es, pero y digo yo, ¿cuáles de estos son drenes abiertos y cuáles son drenes cerrados? Bueno, veamos qué es un dren abierto y un dren cerrado. Yo dentro de las parcelas puedo tener drenes que estén construidos, por ejemplo, como una caverna. Y dice, ¿qué es una caverna? Y por ejemplo, con un subsolador, con un topo, yo lo que hago es como si fuera una caverna por la que se va a juntar el agua y va a ir. También puedo tener una zanja que esté rellena de piedra. También puedo hacer como se hace, por ejemplo, en Corrientes, que hacen una zanja y la llenan todo de material que les sobró luego de la cosecha del arroz. Entonces le ponen todo material vegetal que va a tardar en destruirse un tiempo, pero que de alguna manera genera toda una zona por la que va a circular agua en cantidad. Y dije que también creo que mencioné que podría tener una tubería de PVC corrugada que tiene uno de los orificios, que vienen si fueran holandesas cubiertas envueltas en fibra de coco para que el material no tape los orificios de las tuberías, o que si no hay que ponerle piedra alrededor. Luego de eso que tengo dentro de esos drenes, pasó a zanjas abiertas donde se colecta el agua. Bueno, ahora cuando yo tengo un dren, finalmente lo que vamos a encontrar es que esos drenes que tenemos van a tener un perfil de agua en el suelo, y ese perfil de agua en el suelo es la madre de lo que se llama la distancia entre drenes. Porque uno dice, bueno, mira, yo al final del día, como yo tengo esta forma acá, que es el perfil de agua que va escurriendo hacia los drenes, pero que tiene toda esta elipse, yo necesito saber cuál es el distanciamiento entre estos drenes, de modo tal que esta elipse no llegue a perturbar la profundidad radicular. Entonces, en sistemas de drenaje, una cuestión central es diseñar el espaciamiento entre drenes. Bueno, acá tienen drenes que puede haber una zanja de drenaje llena de piedras, que obviamente a medida que va entrando material mineral más fino se van colmatando, y puede ser hecho llenado, ya yo le mencionaba rastrojo de arroz, pero puede haber otros materiales vegetales que se van poniendo y que tienen su vida útil. Acá está el caso del topo, que va generando, que necesita una potencia gigantesca para poder funcionar, y que tiene toda esta, que genera toda esa abertura ahí en el suelo. Hay que hacerlo con un tractor de orugas como mínimo, porque es muy difícil la demanda de potencia gigantesca. Acá están estos materiales, acá se ven los orificios, que se ponen en el suelo, que se entierran, y que bueno, vienen ya a ser cubiertos de fibra de coco y que hay que ponerle algo alrededor para que puedan no obturarse rápidamente. Bueno, espaciamiento entre drenes. ¿Cómo espacio los drenes? Acá se presentan dos situaciones que debemos considerar. Dos situaciones. O tengo flujo permanente,
Flujo permanente quiere decir que yo tengo una recarga igual a la descarga. O sea, yo voy a tener siempre un sistema de recarga y de descarga. O sea que la napa se va a mantener estabilizada a cierta profundidad permanentemente. Puedo tener un flujo no permanente, donde la recarga es diferente a la descarga, entonces la napa tiene variaciones de profundidad en el tiempo. Son las dos situaciones que puedo tener, flujo permanente o no permanente. Y acá vamos simplemente a presentar dos modelos. De Hootout, está hecho básicamente para flujo horizontal, tiene una serie de modificaciones, está en la guía, yo no lo voy a abordar esto ahora, y después vamos a presentar el modelo de Blower Dam, que está hecho para otras zonas tropicales con precipitaciones intensas y duración variable, que nos va a quedar como pendiente para que lo vean de la guía. Así que son los dos modelos que presentamos, y bueno, con esto vamos finalizando la presentación de drenaje. Y con esto creo que en mayor o menor grado desarrollamos todos los temas de la cursada, así que yo acá voy a detener acá la grabación, nos va a quedar para conversar un poco sobre el parcial.